Hermanos y amigos, oyentes de nuestra capilla Fidelidad, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Garzón. Hoy me ha correspondido primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, y quiero empezar deseando a todos un maravilloso año 2023, lleno de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. He titulado este devocional Una espera activa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra libremente, meditar en ella y vivirla, Señor. Te rogamos que transformes nuestros corazones, que nos hables claramente, nos permitas madurar, crecer y que nos encuentres siempre en la postura correcta, con los pensamientos correctos y con las acciones correctas que honren tu voluntad, Señor, esperando tu regreso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es muy especial, hermanos, empezar el año con este devocional, porque Pablo nos recuerda la venida de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente recordemos que la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia madura, una iglesia ejemplo, que incluso fue modelo para otras iglesias. Fueron transformadoras de otras iglesias a raíz de su ejemplo. Pero ¿qué decir a alguien que es maduro y que camina bien con el Señor? Sí había cosas que decir. Aquí Pablo les habla de algo maravilloso y se trata de la venida de nuestro Señor Jesucristo, específicamente el rapto de la iglesia. De los versículos 13 al 17, Pablo les dice a la iglesia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por cuánto tiempo estaremos con el Señor? Siempre con el Señor. Y esto es un evento real, amigo, hermano, oyente. Jesús viene por su iglesia. Recuerde que hay dos eventos, o hay que diferenciar entre dos eventos. El día del Señor habla de un evento, de una sucesión de eventos finales, que inicia con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia sucederá antes de la última semana que está destinada para la ira de Dios sobre este mundo pecador. Es un periodo de 7 años, mediante el cual el anticristo engañará en los primeros 3 años y medio, y en los últimos 3 años y medio vendrá con un juicio espantoso por parte del Señor a este mundo. El rapto de la iglesia es un evento que ocurrirá antes que inicie el juicio de Dios. Pero la segunda venida del Señor ocurrirá después de haber terminado la gran tribulación. Pero quiero que note también dos situaciones específicas, y están en el verso 5 y en el verso 13b. Pablo menciona aquí en el verso 5 y nos dice lo siguiente, hace la siguiente diferenciación: que cada uno de vosotros sepa tener su propia en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y en el verso 13b también nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La Biblia solo contempla dos familias: la familia de los creyentes y la familia de los incrédulos. Y aquí Pablo claramente dice: unos tienen esperanza, los otros no. Unos están apartándose en santidad, los otros están desembocados en su sensualidad, en su fornicación, en lo que dictan sus sentidos y sus pasiones intrínsecas de la naturaleza caída. Pero, ¿a qué te invito, amigo, hermano y oyente? La primera instancia es a recibir en tu corazón al Señor Jesucristo. Que empieces este 2023 con Cristo gobernando en tu vida, dirigiendo tu vida y llevándote a donde Él te quiere llevar.
Es muy sencillo lo que hay que hacer. Mira lo que nos dice el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En la iglesia de Tesalónica estaban todos inquietos porque no sabían qué pasaba con aquellos hermanos que habían muerto y que no habían sido testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o que incluso no estaban viendo la situación o no estaban siendo partícipes del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos murieron esperando al Señor Jesucristo, creyeron en Él, por lo tanto están en la presencia misma del Señor para siempre. Pablo les explica que los que vivimos esperamos ser arrebatados en las nubes, que Jesús venga por su iglesia. Este será un evento sobrenatural, real, súbito. Podría ser esta misma noche, podría ser ahora, durante este devocional, terminando este devocional o antes de terminar este devocional. Es un evento súbito que Jesús vendrá por su iglesia. ¿Cómo deberíamos nosotros, creyentes, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, estarle esperando en el rapto de la iglesia, en este caso, de una manera activa? Y de eso habla Pablo a la iglesia de Tesalónica. Nos habla de estar perseverando haciendo el bien, creciendo en santidad, amándonos unos a otros y trabajando. Y Pablo así inicia con la iglesia, diciéndole a la iglesia en el capítulo 1 que perseveren en hacer el bien. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, perseverando en hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Cómo deberíamos estar haciendo? Habla de conduciros, habla de una conducta, habla de nuestros pensamientos, emociones y acciones. ¿Qué pensamientos? Compasivos, de fraternidad, pensamientos misericordiosos y pensamientos amigables. Primera de Pedro capítulo 3 del 8 al 9 nos dice esto. Las emociones, amor fraternal, amando a nuestros hermanos, al prójimo, más a nuestros hermanos que han recibido de nuestro Señor Jesucristo, pero al prójimo en general. ¿Y cuáles acciones? Cambiando mal por bien y cambiando maldición por bendición. Así nos quiere encontrar el Señor, perseverando. ¿Esto para qué? Para no caer en facilismo, para no caer en una pasividad, para no caer en una autosuficiencia, en orgullo o en acepción de personas. Pero el Señor también nos quiere encontrar creciendo en santificar, en nuestra santificación. Primero habla de una santificación personal. Note lo que dice allí de los versos 2 en adelante. Dice que os alejéis de fornicación, porque ya sabéis las instrucciones que dimos por el Señor Jesús, pues es la voluntad de Dios vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es una responsabilidad personal. Usted y yo, estar haciendo todo lo posible para apartarnos de fornicación. Recordemos lo que pasó con la nación de Israel a través de Balaam. La historia está en Números capítulo 22, en donde Balac de los moabitas le pide que maldiga a Israel, porque tiene miedo que ha crecido Israel. Balaam no maldice a Israel, pero termina dándole una idea de que haga que los israelitas caigan en fornicación con las moabitas. Lamentablemente funcionó, a tal punto que en Números 25 murieron 24,000 personas. Impresionante. Y en nuestros días es igual, hermanos. Los cristianos seguimos cayendo en fornicación, seguimos dejando al Señor, líderes, diáconos, pastores de la iglesia, cayendo en fornicación, siendo cristianos, cuando Dios nos dice que huyáis, que corráis, que os apartéis de la fornicación. Ahora, padre de familia, usted como esposo o esposa, usted como cabeza en casa, ¿está contribuyendo al espíritu de Balaam? ¿Está llevando este espíritu de Balaam? ¿Ha facilitado las cosas a su familia para que así sea? Tal vez ha puesto la televisión en los cuartos de sus hijos. Tal vez ha puesto internet y computadores a disposición de sus hijos. Tal vez les ha regalado teléfonos celulares a edades tempranas. No quiero satanizar la televisión y los medios de comunicación, porque bien usados son una bendición, pero usted y yo debemos reconocer que esto está plagado de mal y que hay mensajes de fornicación por todas partes. Seamos sabios, hermanos, miremos,
Seamos diligentes, pongámonos en un lugar donde nosotros podamos controlar qué ven nuestros hijos, qué ven nuestros cónyuges, estar allí, huir de la fornicación. Pero con nuestras esposas o nuestros cónyuges en general, que cada uno lo sepa tener en santidad y honor, dice aquí la palabra. ¿Y a qué se refiere el Señor? ¿Por qué no nos dice hazlo de esta manera, hazlo de aquella manera? Lo que el Señor está diciendo es, acércate a mí, ten una relación personal conmigo y entonces sabrás cómo tener a tu cónyuge en santidad y honor. Y esto solo es posible a través de una relación con el Señor, a través de la llenura de su Espíritu Santo, que nos permita vencer las concupiscencias y entonces honrar a nuestros cónyuges. Y con nuestros hermanos también nos dice que debemos estarnos santificando de una manera muy especial. Y es no agravie, no engañe en nada a su hermano. Nos termina aquí o nos completa Pablo diciendo aquí en los versículos subsiguientes, en el versículo 6 de este capítulo 4. Pablo nos dice que en nada, que cada uno de vosotros, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Nos dice el versículo 6, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y note lo que significa la palabra engaño. La palabra agravio se refiere a que ni con las acciones ni con nuestras palabras menoscabemos la dignidad, el honor o la confiabilidad del hermano. Qué ligeros somos de palabras a veces. Que no engañemos, que no actuemos como el diablo, diciendo mentiras o apariencia de verdad, que finalmente termina siendo una mentira. Y que no desechemos la palabra del Señor. Lo primero para no desechar la palabra del Señor es congregarnos, tener un tiempo devocional, pasar tiempo con Dios, para conocerle más y no desechar su palabra. Pero también nos dice en los versos 9 y 10 que nos quiere encontrar amándonos fraternalmente. Este amor nace del amor ágape. No necesita mucha explicación, es un mandamiento. Que os améis unos a otros, como habéis aprendido de Dios. Quiero recordarles el amor del Señor. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. Necesitamos al Señor, necesitamos imitar a Cristo, necesitamos su naturaleza, necesitamos la llenura de su Espíritu Santo para amar de esta manera, porque el Señor nos quiere encontrar así. Pero también el Señor nos quiere encontrar ocupados. Nos dicen allí, los versos 11 y 12, que trabajemos con nuestras manos. Nos dice allí el Señor, dice que no nos quiere encontrar ociosos. La palabra nos dice allí claramente que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amigo y hermano, ¿cómo está usted esperando la venida del Señor Jesucristo? Si usted no es creyente, no la está esperando. Tal vez usted está pensando que es un mito, que es una leyenda, o que es algo opcional, o simplemente está siendo arrastrado por la parafernalia del mundo, por todo lo que del mundo se dirige, haciendo caso a sus instintos, a su naturaleza caída. Pero el Señor nos llama a algo muy diferente. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, Él nos quiere encontrar activos, haciendo el bien, creciendo en santificarnos, amándonos los unos a los otros y trabajando. Hay dos eventos descritos en un periodo de tiempo. Inicia el rapto de la iglesia. 4 situaciones empezarán allí a ocurrir tras la ira del Señor. Hará la manifestación del anticristo, iniciará la ira de Dios. Rusia atacará a Israel, nos dice Ezequiel 38, y el rapto de la iglesia. Y luego una serie de eventos, dentro de los cuales está la ira de Dios. ¿De qué familia eres? ¿De los desapercibidos, que no tienen esperanza, que actúan porque no tienen conocimiento de Dios, guiados sensualmente? ¿O de los apercibidos, que estamos esperando activamente al Señor? El Señor no quiere que por haber sido rescatados le esperemos de una manera facilista, libertina y desordenada. No al facilismo, sí al optimismo, perseverando en hacer el bien, con nuestros pensamientos, emociones y acciones, agradando a Dios. No desordenados, sino santificándonos, a nosotros mismos, a nuestros cónyuges y a nuestra iglesia, no difamando, no engañando y no desechando la palabra,
con nuestros hermanos. No nos quiere abominando ni criticando, sino amando sacrificialmente a nuestros hermanos y al prójimo. No nos quiere perezosos, sino laboriosos, trabajando con nuestras manos. Si tú y yo lo estamos haciendo así, continuemos en ello. Y recordemos lo que nos dice el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así termina el Señor diciéndonos, porque el Señor viene. Padre, gracias Señor. Te estamos esperando, Dios mío. Crece en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos activarnos en la espera tuya. Que sea una espera activa y no pasiva. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Maravillosa semana para todos.